Hola a todos, les saluda Miguel Iván Cedeño Jiménez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente cursando el cuarto ciclo de esta misma carrera. En esta ocasión les traigo una actividad del Practicum 1, Servicio Comunitario. Para esta actividad les voy a tratar de un tema muy importante para poderlo desarrollar a continuación, que es acerca del sexting. Aquí en Ecuador, los delitos informáticos han ido aumentando. Más aún agudizó en el tiempo de la pandemia de COVID-19. Con las restricciones de modalidad se dieron paso las redes sociales, que dieron uso de las vías tecnológicas actualmente. Para bien o mal, desató mucho del convivir del ser humano. Entre los delitos informáticos más comunes encontramos que es el sexting, acrónimo derivado de la palabra inglesa sex y texting, que es la acción de enviar o recibir imágenes, fotografías o videos de contenido sexual. El objetivo de esta investigación cualitativa y descriptiva fue conocer cómo piensan los padres de los adolescentes sobre el sexting. Y la gran mayoría de padres se enteran cuando todo está ya fuera de control, e incluso cuando llegan a suicidios de los jóvenes. Y muchos padres ignoran qué hacer al respecto y solo se limitan a levantar la respectiva denuncia a las autoridades pertinentes. Los delitos informáticos con pena de privativa de libertad en el Ecuador son los siguientes. Tenemos la pornografía infantil, que está estipulada en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 103, indica que este tiene una pena privativa de 13 a 16 años de prisión. También tenemos la violación del derecho a la intimidad en su artículo 178, que este tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Tenemos también la revelación ilegal de información de bases de datos en su artículo 229, indica que tiene de 1 a 3 años de prisión. Tenemos también la intercepción de comunicaciones, que en su artículo 479 nos indica que tiene de 3 a 5 años de prisión. También tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos, que este tiene de 3 a 5 años de prisión y está estipulado en su artículo 232. Por otra parte, tenemos el delito contra la información pública reservada legalmente en su artículo 233, indica que tiene de 3 a 5 años de prisión. Tenemos también el acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones, en su artículo 234, tiene de 3 a 5 años de prisión. Por otra parte, tenemos el farming y el phishing, que son de 3 a 5 años de pena privativa de libertad, derivados de lo que pueda hacerse o hacer con la evidencia para poder tener mucho más acotaciones para poder demandar. Y por último tenemos el fraude informático, que tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Por otra parte, tenemos que este es un fenómeno que surge del temprano uso de dispositivos electrónicos. Muchos padres modernos proveen a sus hijos de dicho artículo electrónico con el afán de comunicarse entre sí, abriendo así una brecha impresionante y dejando al azar la responsabilidad del uso del mismo. Entiéndanse, pues que entre más temprano se inicie al individuo en el mundo digital, más vulnerable se ve si no tiene un control y cuidado adecuado. Es decir, como todo padre de familia, muchas veces están concentrados en la economía del hogar y les basta con recalcar que sean responsables con el uso del saldo celular y no se tomen al tiempo de explicar las nefastas consecuencias del mal uso de este mismo dispositivo, que aunque hayan muertos de por medio, igual alimenta el morbo y sigue colgando en la red, hasta ser reemplazado por otra noticia de igual o peor índole. Y una vez más, así suman las estadísticas. Y eso que desde el 2014 se conoce de esta modalidad cada vez más extendida de violencia sexual entre jóvenes. Tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. De dicha base legal, en su artículo 12, numeral 7, indica que en este punto cabe destacar la delicada brecha según el género, puesto que según su modalidad se extiende hasta la violencia a ciberacoso o sexo extorsión.
También tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, en dicha base legal se refleja su artículo 175, que en su enunciado normativo dice disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Para los delitos previstos en esta sección se observarán las siguientes disposiciones comunes. Como podemos ver aquí en la diapositiva, nos da una breve relación de lo que indica este enunciado normativo y los cuales pueden poner pena privativa de libertad por la misma. También tenemos que el Código Orgánico Integral Penal da en su artículo 178 la violación a la intimidad. Esta tiene como pena privativa de libertad de 1 a 3 años para la persona quien arbitrariamente ingrese a la intimidad de una persona, la extorsione, la manipule, y por ende también tiene su prisión, su pena, para esta persona que hace mal uso de este medio. Tenemos en el grupo de trabajo empleado para la protección integral de la niñez y adolescencia. Tenemos que aquí entra bastante un factor, que es el de la extorsión, en su artículo 185 del COIP. Tenemos que cuidar bastante a las personas, a nuestros jóvenes en este caso, de que no se dejen extorsionar por un adulto. Y generalmente la extorsión es el punto máximo de este tipo de delitos, sea por violencia o intimidación. La extorsión es un crimen con preocupantes ramificaciones y debe ser combatida sin escatimar esfuerzos y recursos. En este punto me permito acotar lo siguiente. A manera de recomendación para los padres, la comunicación personal cara a cara, con uso del lenguaje oral para estudio de comportamiento, de negociación y sus términos de ganar o ganar, generar amor propio y la confianza. ¿A quién hay que darle su confianza? Esto es muy importante. Nosotros como padres tenemos que saber hablar con nuestros hijos para poderle indicar a quién se le debe dar su confianza. No a todas las personas, como por jóvenes, son demasiado amigueros, se hacen amigos de la persona que le ofrezca alguna atribución económica, alguna atribución física, etc. Entonces tenemos que cuidarnos bastante con eso. Aquí tenemos también los elementos criminológicos para el análisis jurídico penal de los delitos informáticos. Dichos delitos se vinculan con la informática y ella representa una serie de notas distintivas que dificultan la comprensión de este sector de la criminalidad. Palabras clave para esto son el sabotaje informático, espionaje informático y fraude informático. Esto implica el uso de redes computacionales, distinguiendo medios y contextos de comisión, sujetos y consecuencias. La criminalidad informática en este estricto es todavía muy incipiente. Ello ha generado una gran escasez de evidencia empírica disponible, incluso en aquellos países con vasta tradición en estudios criminológicos. Tienen un carácter transaccional o transfronteriza de enormes efectos lesivos. Pese a que las estadísticas sobre denuncias y condenas, los delitos que son conocidos por el sistema procesal, representan solo una parte, cuyas efectivas dimensiones son muy difíciles de precisar, entre otras razones por los problemas que enfrentan su denuncia, investigación y juzgamiento. ¿Qué tenemos aquí con este apartado? De que los jóvenes deberían analizar primeramente antes de usar medios informáticos, como son las redes sociales, teléfonos celulares con internet. Entonces tenemos que especificar bien cómo usarlos, cómo darles un buen uso, porque el mal uso de esto también implica una serie de eventos catastróficos para los jóvenes, en los cuales pueden ser víctimas de extorsión o de este tipo de evento que es el sexting. Es algo bien grave. Tenemos también el nuevo uso de la tecnología y la sexualidad en adolescentes. El contenido de temática sexual de difusión privada pública o a manos del extorsionador. Pérdida de privacidad y degradación personal. Surgimientos de comportamientos delictivos como el grooming o ciberacoso en niños, el ciberbullying o intimidación por medio de tecnologías digitales y la sextorsión. Amenaza de revelar información íntima a no ser que se pague, y no precisamente puede ser con dinero, sino puede ser con sexo, como indica la sextorsión. En la mayoría de los casos, las víctimas son niños y mujeres, pero no dejamos a un lado a los hombres adultos, que estos no tampoco quedan exentos, también existen casos de sextorsión para
para hombres. Tenemos también que el sexting en la adolescencia son percepciones de los padres. Podemos indicar que para evitar estas circunstancias, particularmente del ciberbullying y el sexting, que representan dos grandes riesgos del acoso digital, los padres debemos, en primer lugar, protegerse tanto como padre como tu hijo. Comprender que todo lo que compartes por internet se vuelve público y dicha información puede ser manipulada por el hacker. Practicar buena ciberseguridad, uso de contraseñas seguras y el doble factor de autentificación para proteger tus cuentas sociales, los programas de mensajería y el email, ejecutar siempre software y antivirus actualizados. Tenemos el punto número 3, mantener alerta y aprender sobre nuevas amenazas. Informarse cómo en este video ya es una ventaja. Y la número 4 habla de que tenemos que nosotros dialogar con nuestros hijos sobre las estafas en internet y sobre la ciberdelincuencia, así como hablar de sexo y sextorsión. Es difícil, pero debemos hacerlo porque ellos tienen que saber la manera adecuada de cómo se inicia la ciberseguridad y de cómo evitar la ciberdelincuencia, porque tenemos varios medios que, por ende, los jóvenes son participarios e ingresan a cualquier tipo de red social y se hacen amigos de cualquier tipo de persona. Eso también tenemos que cuidar con nuestros jóvenes. Tenemos una de las conclusiones, tenemos que cuidar los contextos que pueden originar un ciberacoso. Esto puede suceder en un videojuego como Minecraft, en una red social como Facebook, o comentarios en un blog personal, creando perfiles falsos para ridiculizar, acosar o confesar en primera persona experiencias personales verdaderas o falsas de la víctima, así como acontecimientos personales, demanda de contenido sexual o similares. Hackear, robar contraseñas de correo electrónico de la víctima, usurpar su identidad o utilizar información confidencial. En este caso también podemos darle una acotación de crear perfiles falsos con foto de una persona en la cual no es la misma, pero se hace pasar por esta para poder recibir algún tipo de contenido sexual, atribución económica, etc. Tenemos que propagar los rumores en foros o redes sociales, provocar a la víctima para que ésta reaccione de forma violenta y denunciarla antes los responsables de un foro, un chat o un videojuego. Para poder que este tipo de personas se puedan banear, como indica la palabra, los banean y así ya no pueden hacer uso de esa red social o de ese medio electrónico. También tenemos enviar mensajes amenazantes por correo, por WhatsApp o redes sociales, aprovechando el anonimato, agobiando y acosando a la víctima y subir a internet fotos reales o fotomontajes para avergonzar públicamente o perjudicar a la víctima. En estas conclusiones, como pueden ver en las diapositivas, tenemos una que es al analizar los parámetros tanto doctrinal y legal para un adolescente. El hecho de tener su primer móvil significa hacerse mayor. ¿Qué quiere decir esta conclusión? Que cuando a un joven se le da un teléfono de última gama, este joven se hace pasar por el mejor de la clase, por el mejor del grupo. Entonces, ahí comienza la popularidad de este joven y llama la atención de otras personas a las cuales les afecta, les molesta o les gusta este tipo de eventos para poder hacer un sexting. También tenemos que en esta nueva forma de comunicación se encuentra una forma de seducir. Se trata de lo mismo. Entre más popular, más fácil eres presa de que te acosen sexualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que indicarle a nuestros hijos que sepan usar estos medios electrónicos, que sepan darles un buen uso y que no estén alarmando, no estén alabándose de que son los mejores, porque eso resulta ser malo a la larga. Entendemos también que el fenómeno sexting es percibido también en centros educativos. Eso es netamente verdad. Desde ahí se forja todo, porque un joven tiene un amigo, ese amigo quiere prevalecer, por ende lo lleva en una serie encadenado para que este también haga lo mismo que hace este joven. Y así comienza una etapa del sexting en la cual muy rara vez se tiene retorno.
Tenemos también que en esta investigación los casos percibidos por los participantes no tuvieron grandes repercusiones ni los archivos tuvieron elevada retransmisión, dependiendo también del tipo de contenido que tengan, de la persona también quien está atrás de todo esto, es la que divulga, difunde y menciona algunos de los temas relevantes. En este caso, como ya manifesté anteriormente, los jóvenes son atraídos por retribuciones, más que nada económicas, físicas, etcétera. O también puede ser una típica, que es la que te doy puntaje a cambio de. Eso es en los centros educativos, se ha visto en varias ocasiones el abuso netamente de maestros hacia los alumnos. También tenemos que los resultados nefastos, que a pesar de que alguien muere, igual siguen siendo en la red, hasta ser reemplazados por otra noticia igual o peor. En este caso, existe una noticia acerca del sexting que pasa que se sigue, y esto no va a tener un fondo si es que no se hace algo al respecto. Nosotros, como nos damos cuenta de que nuestros hijos están siendo víctimas del sexting, son cambios de actitudes, cambios de comportamiento. Estamos viendo también cambios al momento de enfatizar, de dialogar con nosotros los padres. A nosotros nos evitan, no quieren hablar, se hacen los duros, que no, que después, que no me molestes, que aquí, que allá, pero tenemos que saber cómo llegar a nuestros hijos. Porque la peor vía para esto es el suicidio. Nuestros jóvenes se suicidan al ver que ya no tienen salida. Por ende, padre e hijo siempre tienen que tener una buena comunicación, tener confianza para poder dialogar y hacer uso de un buen medio electrónico para ayudar a nuestros hijos. La explotación sexual con menores de 18 años por medios electrónicos y o pornografía infantil y trata de blancas, esto se explica en el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal. Y tenemos también que este sexting es algo gravísimo, por ende tenemos que saberlo hablar con nuestros hijos, tenemos que saber indicarles qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué pasaría si te pasa, me dices, no me dices. Ellos por miedo también de que llegan amenazas, ¿sabes qué? Si tú me le dices a tu papá o a tu mamá, yo los mato, o yo secuestro a tu hermano, o lo mato a tu hermano, son las típicas amenazas, pero un joven que esté bien preparado, que tenga buena confianza con sus padres y le indique, sus padres van a saber qué hacer. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y para concluir esta transmisión, les dejo con esta máxima de la Biblia, Mateo 7:12, que es la regla de oro de la cual se han desprendido códigos éticos, leyes e incluso la Declaratoria de los Derechos Humanos. Se trata de un simple principio de conducta basado en el respeto por los valores reflejados hacia los demás. Tenemos que hablar del respeto de los valores, enseñarle a nuestros hijos acerca de los valores, que eso es muy fundamental. Esto indica, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es un buen apartado, es una buena iniciativa en la cual esto les doy a conocer a ustedes para que puedan tener un contexto básico y sepan qué hacer en caso de un sexting o de un ciberbullying, ciberacoso. Esta es mi aportación para mi actividad de práctico 1, servicio comunitario de la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy Miguel Cedeño, agradezco por su atención, agradezco por sus comentarios. En otra ocasión nos estaremos viendo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias por todo.